Hola, tercer año. Vamos a completar toda la jornada de trabajo de ilustración con la técnica del pastel a la tiza. Primero, revisar bien los materiales. Si tienen pastel en lápiz, bien sacada la punta. Si tienen la barra, todo a mano, trapito, algún trapo húmedo para limpiarse las manos cuando quieran, porque acá hay una condición fundamental, van a ensuciarse, porque supongo que van a usar los dedos. Pinceles, en caso de que no usen los dedos, pero sí, lo mejor es usarlos. Goma de borrar bien cortada en punta y limpia, y si no, esta de caucho, así que se limpia simplemente dejando del lado de adentro lo que está sucio y que queden afuera las partes blancas. Pero bueno, y sobre todo buenos papeles, 120 gramos para arriba, ya está, como para practicar. Y lo que les voy a explicar son maneras, distintas maniobras de cómo utilizar el pastel. Vamos a hacer el modelo que ustedes optaron entre el rostro y la cabeza, el rostro humano y cabeza de caballo. Optamos por la cabeza de caballo, muy bien, que ustedes ya lo saben dibujar perfecto, por eso no les voy a mostrar el paso a paso de eso, porque la idea es que ustedes lo hagan, no que copien. Es decir, entendiendo cómo se manejan las herramientas, que es lo que les voy a explicar, en clase presencial lo pueden hacer, empezarlo ahí. Y si no, empezarlo en su casa y seguirlo o terminarlo en la clase. Una última cosa, acuérdense que la técnica es la que le llamamos de las tres tizas, que ustedes ya vieron un video introductorio sobre de qué se trata. Entonces vamos a trabajar sobre un papel, si es de color que sea suave, el color o más bien tenue me refiero, utilizamos un color que esté dentro de los cálidos, la gama del rojizo o los sepias o un naranja. Digo el papel de colores porque ya ahí tienen un cuarto color teóricamente. Y después blanco y negro. Esto va a ser para obviamente las sombras o las zonas frías y esto para resaltar los brillos. Y ahí vamos. Bien, entonces, un papel, esto es de 180 gramos. Siempre hay una hoja finita que lo cubre. Entonces aquí tenemos este papel. También hay unos más oscuros. ¿Ven? Pero para mostrarles esta prueba. A ver, el tema es respetar varios tópicos que les pueden ayudar. No hay que respetarlos a rajatabla, no tan estrictamente. Después la necesidad de crear a ustedes los va a llevar por varios lados y van a hacerlo suficientemente flexible como lo vayan sintiendo. Pero les voy a dar algunas sugerencias nada más. El tema del esfumado, ¿sí? Técnica del esfumado. Es sencillo, ¿no? Sí, trabajamos con un tono. ¿Qué es lo que hice? Marqué suave, no rayé. Si el papel es bueno, por más que aprieten, igual se va a esfumar y no va a quedar rayas, no van a quedar. Pero si el papel es muy finito y rayan fuerte, les va a costar un poco eliminar esas rayas, las líneas, digamos, líneas gruesas. Entonces ve para un tono piel en un rostro o en el modelo de ustedes que va a ser tal vez otro tipo de marrón. Este fumado ancho yo lo hago generalmente con el mayor o con el anular, uno de estos dos dedos, y con todo.
toda la yema del dedo, incluso me explayo un poco más, achato el dedo y le doy con las dos falanges. Otra manera es pincel. Para las bases, pinceles chatos. ¿Qué sucede? Con el pincel no hacemos la presión que hacemos con el dedo, porque lo sentimos. Acá hay un elemento que está mediando entre el papel y nuestra mano. Acá no, acá lo dominamos nosotros. Pero claro, al igual que los pinceles, los dedos se van ensuciando. Por eso les digo siempre, es bueno tener un trapito húmedo, sobre todo si no están acostumbrados a tener las manos sucias para trabajar. Otra cosa, sobre todo en papeles finos, de fino gramaje, la grasitud de la mano puede manchar. Entonces siempre conviene apoyar con un papel si vamos a trabajar sobre todo un prolongado tiempo alguna zona determinada y que la mano va a estar mucho tiempo en un lugar, la muñeca sobre todo. Miren, este es un pincel que no es chato. ¿Ven lo volátil que es el pastel a la tiza? Es decir, siempre van a quedar partes ahí sin absorberse por el papel. Por eso, mejor es un pincel chato, donde ustedes pueden apoyar con más facilidad. El tema de los degradados sucede igual que con el acrílico, que vamos a trabajar el año que viene con acrílico. Por ejemplo, ¿sí? Empezamos desde los bordes. Generalmente acá, yo ya tengo esto, voy mezclando con el negro. Digo, generalmente se hace con un tercer color, pero como vamos a hacer la técnica de las tres tizas, vamos a trabajar con el sepia y el negro, o en todo caso, el sepia y el blanco. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no fuera la técnica de las tres tizas, por ejemplo, un degradé sería esto. Es decir, vamos trabajando el degradado con color. Después resaltaremos, daremos algunas zonas de luz. Cuando trabajemos con las puntas de las barras, no lo hagamos tan fuerte. De por sí, al ser una línea que está sobre una mancha esfumada, igual se va a ver fuerte. No lo hagamos tan fuerte para poder esfumar todo lo que querramos. Porque esto lo que estamos haciendo es aclarar simplemente zonas, no es que queremos dejar una línea en este caso. Cuando ustedes quieran hacer un brillo, siempre va a haber tiempo después y le vamos a dar con todo. Supongamos un vidrio. Entonces ahí sí. Y más allá del boceto, que puede ser un boceto a lápiz muy suave como la cabeza del caballo que van a pintar, traten de no trabajar con líneas, que cuando lo hagan con una línea que sea algo realmente decidido. ¿Ven?
como cuando hicimos el frasco en forma analógica con la carbonilla. La línea se forma por yuxtaposición de dos planos. Porque si no va a ser algo aburrido, monótono, el objeto que va a estar delineado en todas sus partes. No, simplemente ustedes trabajen con planos, con zonas, quiero decir. Zonas con un determinado color y con un determinado valor. Por ejemplo, qué sé yo, una botella. Acá traje un pincel más fino. Estoy dando golpes. No estoy pasando, estoy golpeando. Aprovechando la volatilidad, así se dice, del material. Entonces, ven, una vez que tienen esto, ahí sí, después uno puede venir con los detalles. Y ahí sí poner los acentos y que se vea el gesto, que se vea el trazo, de acuerdo al estilo expresivo que ustedes quieren darle. Después, al final de todo, las texturas. Es decir, primero empezamos con el mayor esfumado posible. No hay que abusar del esfumado porque si no el trabajo va a perder volumen. La figura se va a ir haciendo cada vez más chata. Entonces, el esfumado se hace al principio para establecer el tono, las grandes zonas y las zonas de valores, es decir, los más oscuros, los más claros, y tiran una zona así de cálidos y fríos. Si usan un papel gris o un papel verdoso ya van a tener una base fría, eso les va a ayudar. Si es papel blanco, llenamos toda la zona delimitando bien lo que es figura y lo que es fondo, lo que seguramente va a ser más frío el fondo, más cálida la figura. A partir de esa primera etapa vamos con la línea. Y ahí sí, el que tenga lápices de pastel va a ser mucho más fácil porque va a poder definir mucho más las zonas lineales. Entonces, ahí sí podemos ya ir acercándonos al estilo que queremos. Pero ya no vamos a ir esfumando tanto, vamos a aprovechar toda la base que tenemos para entrar a definir un poco más bordes. Y finalmente las texturas. Por ejemplo, un cabello, ahí sí. Pero esto tiene que ser con decisión, expresivo. Se mueve el celular, ¿no? Porque estoy moviendo la mesa. Entonces, supongamos un flequillo y tratamos de darle volumen. Acá vamos a hacer una zona más oscura. Y no se olviden que para aclarar siempre hay tiempo con esta técnica del pastel. Depende, como les dije, el estilo que querramos. Venimos con más fuerza, con más vigor. Como es cabello se pueden notar las líneas tranquilamente. Pero combinando un cálido, el color de fondo, blanco y negro, vamos a obtener una gama enorme de tonalidades. Esa es la idea, que el trabajo sea entonado, sea armónico con una paleta reducida que le llamamos, ¿sí? Dentro del círculo cromático, colores análogos que estén cerca dentro del círculo, cerca unos a otros. Y así nos acostumbramos a trabajar con valores, es decir, el grado de luz que tiene el color. Bueno, esto lo vamos a trasladar al caballo. Yo no les voy a mostrar todo el trabajo del caballo. Ahora hago así un esbozo a lápiz muy simple y el comienzo de cómo manchar para ver las grandes zonas. Nada más. A partir de ahí,
ustedes. Bueno, quiero mostrarles algunos ejemplos. Esto es en escala de grises como hicimos con la carbonilla. Vieron que estaba el hisopo ahí. Es muy válido utilizar el hisopo también, no se los había dicho. Pero fíjense que no hay línea aquí, eso le da más realismo, ¿sí? Entonces ustedes juntan en este caso dos zonas de gris y lo esfuman con la técnica que les acabo de explicar, tanto con los dedos o los pinceles o el hisopo en zonas más pequeñas. En este caso van a ver varias sesiones de esta modelo donde trabajé con un papel frío, ¿sí? Y con un tono sepia, más bien rojizo, en el trabajo de la figura con el blanco y el negro, ¿no? Aquí muestro un detalle para que vean todo lo que se puede hacer en cuanto a texturas. Y después, fíjense, es todo mancha, es lo que quiero que entiendan como manera de trabajar. Acá también me gusta trabajar mucho con papeles de tono frío, porque eso le da un clima, le da melancolía, digamos, bueno, tiene que ver con lo que estaba buscando expresivamente con esta modelo. Pero ustedes pueden trabajar con un fondo cálido y van a dar otra onda, otra forma de expresión. Entonces acá es muy importante tener en cuenta el contraste. Ven acá ya hay una línea más ondulada, cambié por un tono más ladrillo, más rojizo. Acá también con un papel gris y donde ya hice más la línea y trabajar con más el contraste. Seguimos con los papeles fríos. Pero ven que a veces donde quiero que haya línea, marco. Acá como en el retrato de Estela con la bufanda y algunos tonos. Este fue muy suelto, un trabajo muy rápido. Este retrato de este perfil lo mismo. Pero acá es muy valioso el aporte del papel gris de fondo, ¿no? Que no es un blanco. Acá hay un verdoso. Ven, el trazo es mucho más duro, más suelto, más espontáneo. En este caso ya es más trabajado, pero se nota perfectamente el color elegido para combinar con el negro y el blanco. Es decir, tanto negro como blanco se pueden obtener escalas de grises, pero infinitas. Este es otro que creo que esto ya tiene un cuarto color. Pero fíjense el tema de la iluminación bastante artificial, como de escenografía que se puede lograr con los esfumados del pastel. Y le da mucha luminosidad, por eso acá les pongo un detalle. Donde se puede lograr esto. Acá era negro, blanco, un papel gris de fondo, pero tenía rojo y amarillo de tonos. Acá no, acá hay un solo tono con blancos y papel frío de fondo. Sí, hay una línea con celeste. Bueno, el caballo, este Pegasus, es prácticamente monocromo, donde me interesa que vean la combinación entre línea y mancha. Hay bastante línea acá porque era para una ilustración, un póster en realidad. Y el esfumado de las estrellas que lo hice con hisopo y con los dedos, creo que también se podría hacer en forma digital, pero no sé. Habría que probar cómo queda. Obviamente amarillos aquí y naranjas. Acá ya hay una mezcla con acrílico, no es el caso de lo que tenemos que hacer en este ejercicio, pero el año que viene sí vamos a mezclar técnicas. Pero toda la base es esta técnica de tres tizas con pastel, después fijado y pintado con algunos empastes de acrílico para dar algunos acentos. Ya este trabajo no es de mi autoría, pero se los muestro igual para que vean ya mezcla de técnicas, ¿sí? También con acrílicos,
y vean en este caso lo pesado de las sombras o lo oscuro de los contrastes, le da una expresividad muy interesante. Acá sí hay un papel cálido que usó el autor para trabajar. Ahora miren la diferencia entre textura de madera y textura de vidrio. ¿Sí? El vidrio está un poco más suelto, con un trazo un poquito más rabioso, digamos, y la textura de esa vasija que tiene el paño arriba es más cuidado. Miren los reflejos de este otro recipiente, es muy interesante. Alguien tenía pasteles al óleo, este es pastel al óleo, ¿no? Por eso lo puse. Ven que el trazo es menos cuidado porque, claro, no absorbe tanto, no es tan volátil, queda el empaste, la materia como pegada sobre el papel, es otra cosa, pero perfectamente se puede utilizar con fines expresivos y con mucha soltura. Pero primero para esto tenemos que aprender unas cositas y después sí tomar esta técnica. Bueno, estoy esbozando sobre una hoja definitiva lo que sería la cabeza del caballo. En realidad tiene que ser más suave el trazo que esto que estoy haciendo, pero simplemente lo hago así para que la luz del celular no encandile y más o menos ustedes puedan ver algo, ¿no? Pero digo, tiene que ser suave, por eso que les decía de trabajar sin líneas previas, cosa de que cuando ustedes quieran usar líneas, realmente ahí van a poder definirlas, pero no que les quede sin querer, digamos. Bueno, creo que el cuello venía así y el caballo estaba semi perfil, medio como de frente, y acá se veía la parte del cuerpo. Bueno, pero lo que les quiero mostrar es esto que dijimos de la base. Supongamos que yo ya elegí el tono con el que voy a trabajar. Entonces voy marcando las zonas más oscuras, donde se superponen, digamos, o donde se juntan una zona oscura con otra zona oscura. Ahí yo voy a aplicar negro, donde me parece que es la parte que está más atrás. Lo que pictóricamente sería trabajar con un frío. Acá vamos a trabajar con 3 tonos nada más. Bien. Uso el meñique para zonas medias. Pero ojo, si no, ustedes usan pinceles, no hay necesidad de ser tan mugriento así como yo. Entonces voy partiendo desde los oscuros y voy esfumando, es decir, voy logrando unos degradados hacia los claros. ¿Por qué? Porque desde el oscuro puedo lograr medios tonos. Si yo vengo desde el claro esfumando, y no, y se me va a perder en el fondo del tono del papel. No, entonces acá parto de un frío. Los bordes son para hacer zonas más finas todavía. Hablo de los dedos. Por aquí estarían las riendas. Eso es ya un comienzo donde yo defino la estructura. Ven que no dibujé la oreja, sino que estoy manchando el fondo para que se defina este plano de la oreja.
Esto es lo mismo. Después vendré a definir, incluso puedo trabajar después, hablo ya de una etapa final, con lápiz. ¿Se puede? Sí, se puede. Cualquier técnica se puede mezclar. Acá la consigna es, digamos, como imperativa, es poco color. Trabajar con valores. En fin, y ahí iremos definiendo, pero ven todo manchando. Bueno, después por ahí les muestro cómo queda terminado, o no, no sé. Bueno, finalmente acá lo están viendo al trabajo en proceso, pero ya más avanzado. Digamos que está por la mitad, le faltaría unos minutos más. Entonces, sintetizando, la idea es que conciban a este trabajo no desde la línea, que es como dibujamos toda la vida desde preescolar, sino desde la mancha. Y la línea se va a ir incorporando luego cuando ustedes necesiten o sientan que hay que definir alguna zona, algún plano. Pero la idea, la propuesta aquí es entender a ese modelo para transcribirlo pictóricamente, ¿sí? Con códigos bien de la pintura, en este caso con pastel, trabajando color y valor, es decir, luces, sombras y tintes. Entonces, primero prueben en abstracto, ¿sí? A manchar, a ver cómo funcionan los dedos, dibujando con la yema, dibujando con los bordes, qué tipo de trazos o de manchas les permiten hacer las distintas posiciones y las distintas presiones. Lo mismo con el pincel chato o dibujar con el lápiz encima de esa mancha que hicimos. Tomen como modelo cualquier cosa que tengan ahí en la mesa de trabajo, cualquier objeto geométrico u orgánico, no importa, tomar detalles. Lo importante primero es probar los trazos, es familiarizarse con la técnica, con la relación entre la herramienta, el material y el soporte, que es este papel. Una vez que tenemos más o menos dominado eso, que sabemos de qué se trata, ahí sí, nos largamos a manchar como les mostré al principio de este dibujo o esta ilustración.